¿Qué tal, Mundi amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo la pasan nuestros queridos Mundi amigos? Por acá disfrutando de conocer cosas sobre México y miren lo que tenemos por acá, un video de la historia de la primera medalla olímpica de México. Vamos a ver este video, vamos a comentarlo, vamos a compartirlo con ustedes y de paso los invitamos a que se suscriban al canal y a que dejen, ya saben, sus buenos comentarios. Somos Manu y Mari. Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Ya estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos en París 2024. Así que en este video decidí presentarles la historia de Francisco Cabañas, que fue primer medallista olímpico de México en los Juegos Olímpicos Mundiales y ganó una medalla de plata en 1932 en Los Ángeles. Acompáñenme a descubrir esta historia. En este video me va a acompañar Diego. Diego es desde hace años mi seguidor en el canal de YouTube. Y el año pasado hicimos un video juntos, que fue su idea, sobre el temblor de 1985. De hecho, si no lo vieron, les voy a dejar abajo el link para que lo puedan ver. Entonces, Diego me contactó porque tenía otra idea muy interesante relacionada con los Juegos Olímpicos que vienen. Y pues decidimos hacer otra vez este video juntos. Diego, hoy te voy a dar mucha palabra para que narres toda la historia que conoces sobre Francisco Cabañas y bueno, los Juegos Olímpicos, los mexicanos que representan diferentes deportes en este país. Estamos en la colonia Doctores porque Francisco Cabañas era habitante de la colonia en Doctor Navarro y él fue el primer medallista de México. Tuvo una historia muy ardua para llegar, como la mayoría de los deportistas mexicanos que llegan hasta el sueño olímpico, y la historia está muy interesante. Empezamos. Interesante. Bueno, no Diego, saber. yo creo que sería correcto empezar este recorrido desde la vida de Francisco y desde sus comienzos en boxeo. Francisco Cabañas nació en 1912. Su infancia la vivió en la colonia Doctores, en la calle de Navarro 28. La unidad habitacional sigue siendo muy parecida como era en esa época. Y era su familia de clase media, pero su padre murió cuando él era muy pequeño. Además, en esos tiempos estaba la revolución y su familia pasó a ser de clase baja. Vivían todos de estudiar y trabajar. Poco a poco se fue aficionando a los deportes, hasta que un día en la Arena México vio una pelea de box y se metió a entrenar. Estuvo aquí en el gimnasio Fabriles, en la Ciudadela. En la actualidad ya no existe. Aquí pasó sus primeros años entrenando box, de los 10 a los 14 años, en una categoría que se llamaba Gran Paja. Él pesaba 40 kilos, pero desde que entró se dio cuenta que tenía muy buenas habilidades para ser boxeador. Fue el deporte que eligió y ya de ahí la historia que tenemos ahora. Después Francisco Cabañas se pasó a otro gimnasio en la calle de Tacuba, donde estaban los jugadores de mejor nivel. Ahí conoció a varios de sus amigos y a la vez sus oponentes. Muchos de ellos se hicieron grandes boxeadores y 4 de sus amigos ganaron boleto olímpico en 1928. Fue cuando Francisco se propuso estar en los próximos Juegos, en Los Ángeles 1932. Qué interesante es la historia, ¿no? Sí, mira cómo conocemos tantas cosas de México que hemos conocido hasta los momentos y no sabíamos. Nunca Sí lo habíamos habéis visto. nombrado en los comentarios cuando Sí. hemos reaccionado a videos que sí del Canelo, pero no conocíamos la historia. No. Ahora llegamos al otro punto muy importante en la historia de la vida de Francisco Cabañas, es Arena México. Es un lugar muy importante en la historia olímpica del país. No mucha gente lo sabe, pero este lugar y el estadio de Wembley en Londres son los lugares en donde México ha ganado más medallas olímpicas. Aquí México ganó 2 medallas de oro y 2 de bronce. Además, hablando de toda la historia, México ganó con Francisco Cabañas la primera medalla en 1932 y es uno de 9 países que ha ganado consecutivamente en todos los juegos que ha habido por lo menos una medalla. En 1968 se celebraron los Juegos Olímpicos en México. El boxeo tuvo como sede la Arena México, la mítica Arena México, de tantos llenos, luchas de máscara contra cabellera o de máscara contra máscara. Y se dice que había hasta 2 calles de gente queriendo entrar y que no podía. El 27 de octubre de 1968, un día antes del cierre de los Juegos, eso ocurrió pero con el box.
a la arena le caben entre 10,000 y 12,000 personas. Ese día había más de 30,000, no pudieron entrar. Wow. Y era porque había 2 mexicanos en las finales, luchando por las medallas de oro, que afortunadamente las ganó. Y fue uno de los días más emotivos para el deporte mexicano. Fue una alegría total porque nada más México llevaba una medalla de oro hasta ese momento. Consiguió 2 y fue el día más feliz para los mexicanos en esos Juegos Olímpicos. Y así era el verano de 1932. En México empezaron los preparativos para integrar el equipo que representaría el país en los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. No había muchos fondos para quienes practicaban el atletismo y menos para los que querían ser boxeadores olímpicos. Pero por fin organizaron un torneo clasificatorio para dirimir el equipo nacional, en cual Francisco Cabañas se clasificó en peso mosca. Pero clasificar no fue suficiente. Los jugadores tenían que pagar la villa olímpica y los gastos de viaje. Así que tenían que juntar 500 pesos. Mucha gente no sabe que antes de esta Arena México, que se fundó en 1952, existía la antigua Arena México, como con la mitad de capacidad, y era de los años 20, finales de los 20. Era de madera. Como la gente cada vez asistía más al boxe y a la lucha, se decidió hacer un recinto más grande. A Francisco Cabañas le tocó la arena de madera, pero aquí se enamoró del box y aquí tuvo una anécdota muy bonita con un amigo suyo. El amigo suyo también quiso entrar a los Juegos Olímpicos, pero perdió en la final, perdió el boleto y se quedó muy triste y desilusionado. Como era muy buen boxeador, ya tenía contactos para entrar al boxeo profesional, hizo su debut, tuvo una muy buena pelea. Y en ese tiempo se acostumbraba que la gente arrojara dinero al ring. Todavía en la lucha libre y en el box se acostumbra, pero ya no tanto. Antes era más, se arrojaba dinero al ring si les gustaba mucho una pelea o les gustaba mucho un boxeador. Les gustó cómo peleaba Jesús Nájera, el amigo de Cabañas. Y cuando le estaban echando dinero, estaba Francisco Cabañas viendo la pelea. Nájera pidió el micrófono y le pidió a toda la afición que el dinero de esta pelea no iba a ser para él, sino que iba a ser para su amigo, porque necesitaba completar cierta cantidad para poder ir a los Juegos Olímpicos. 500 pesos de esa época son como 75,000, 90,000 de hoy. Y después entonces el anunciador tomó el micrófono y le dijo, les echó un discurso de miren, ese muchacho tiene el sueño de ganar una medalla para México, la primera que podría ganar México en la historia, y con su dinero ustedes pueden ayudar a lograr ese sueño. Entonces arrojaron todavía más dinero del que ya habían echado. Cabañas se puso muy contento, todos estaban muy emocionados, era un momento como de película. Y cuando contaron el dinero, eran 120 pesos, y en ese momento sintió tristeza y a la vez alegría. Era un momento muy raro porque le faltaba todavía la mayoría del dinero. Claro, porque dijo, nada, aquí con toda esa gente echando plata, echando dinero allí, listo, completo. Y cuando ve, bueno, no fue suficiente. Pero bueno. Seguro llegó por otros medios esa ayuda. Pensaban que habían aventado más. Y a la vez se sentía comprometido con la gente que ya le había donado, porque decía, ¿qué tal si no gano? ¿Me van a reclamar o cómo les voy a devolver ese dinero? Y entonces ahora ni he completado el dinero y ya debo dinero a la gente. Entonces lo tomó como, se presionó con eso, y eso hizo que se pusiera triste y pensando que ya no iba a lograr la meta porque quedaban menos de 2 semanas para juntar. Bueno, después de que su amigo Jesús Nájera lo ayudó en la arena, todavía le faltaba el 60% del dinero y ya faltaban muy pocos días para el límite en el que tenía que juntarlo. Qué duro. Y poder lograr el boleto de pasaje para los Juegos Olímpicos que él deportivamente ya se había ganado. Estaba ya muy desesperado, estaba llorando en su cuarto, y llegó su mamá y le dijo que de los ahorros que había tenido en toda su vida, porque iban a poner un negocio o por alguna emergencia, ella le completaba el dinero, le completaba los 500 pesos. Él primero se negó, le dijo que no era culpa de ella y que no tenía por qué gastar el dinero de la familia, pero su mamá le insistió. Él terminó por convencerse y terminaron abrazándose, llorando los dos,
y ya con el dinero completo para poder ir a Los Ángeles. Sí, y así hay muchas historias de Cantidad de deportistas y de otras disciplinas que les costó mucho esfuerzo lograr una meta como esta, pero siempre con el esfuerzo, con el empeño y con el apoyo también de muchas otras personas, así lo logran. Y actualmente lo vemos también porque, por ejemplo, en algunas actividades que participábamos en Venezuela, ocurría algo similar. Hay algún evento deportivo, alguna actividad deportiva y había que hacer que sea alguna colecta, alguna rifa, Claro, porque hay algunos que no tenían, algunos que sí tenían sus recursos, pero hay otros que no. Entonces se hacía una colecta a través de una rifa o alguna otra actividad para apoyar a estos chicos que iban a alguna disciplina. Y bueno, sí lograban, algunos lograban, otros no, pero sí se llegaba a la meta, que era que ellos participaran en el evento deportivo. También lo que contó el mismo Francisco Cabañas Wow. en sus entrevistas posteriores es que el viaje a Los Ángeles fue muy complicado. Tuvo que tomar un tren de la Ciudad de México a Ciudad Juárez y fue en la temporada de mucho calor, que alcanzó hasta los 40 grados. Estamos en el diario Excelsior, a una calle de Reforma en Bucareli. Aquí se llevó seguimiento de la medalla de Francisco Cabañas, pero en esa época la radio no manejaba larga distancia, no existía la televisión y la única forma de enviar noticias relativamente rápido era mediante telégrafos. Entonces a alguien del periódico se le ocurrió una forma de notificar cómo le iba a ir a Francisco Cabañas durante su desempeño. Francisco Cabañas en la primera ronda la sacó de bye porque como eran menos de 32, algunos no tuvieron contrincante en los 16avos de final. En los octavos de final derrotó a un italiano. En los cuartos de final se enfrentaba a un australiano y en la semifinal a un británico. Que los británicos eran buenos en eso, Sí. eran uno de los primeros en eso. ¿Cómo saber si iba a ganar o no la medalla? Si ganaba el británico aseguraba ya la medalla. Este edificio en esa época tenía una antena en la azotea. Los edificios de más de 30 metros de altura, no sé si por reglamento o por costumbre, tenían antenas porque en ese tiempo ya empezaban a aterrizar aviones en el aeropuerto y para que los aviones no fueran a chocar, por seguridad tenían algunas antenas. Este edificio tenía dos colores, verde y rojo. Entonces, para tener la noticia lo más rápido posible, la antena tenía una luz verde, era que había ganado, y si era luz roja, era que había perdido. No mucha gente vino, pero en el momento que fue la pelea, se enteraron prácticamente en vivo de cómo ganó la medalla, porque la luz se puso en verde y pasó a la gran final, que era un viernes, 2 días antes del cierre de los Juegos. Más gente se enteró de lo mismo y ocurrió algo muy curioso que en la actualidad ya es más común, que la gente va a celebrar cosas al Ángel de la Independencia. En ese tiempo, en la final, se dice que se juntaron miles de personas, 3,000, 4,000, que querían saber si Francisco Cabañas iba a ganar el oro o la plata. Como Los Ángeles son 2 horas menos, ese momento fue cerca de la medianoche y era muy raro ver tanta gente reunida en las calles, esperando ver nada más cómo se iba a poner la luz. La pelea fue, según las crónicas, dominadas por el mexicano. Ganó el primer round, el segundo estuvo parejo, el tercero lo ganó, pero se dice que el húngaro lo pisoteó, cayó, y algo que no se debe hacer, el referee contó como una caída oficial, o sea, como una caída por un golpe cuando fue una caída accidental. Francisco, según las crónicas, según todos los que vieron la pelea, debió ganarla. La luz en esa final se puso rojo y la gente no sabía si estar contenta o triste, porque era la primera medalla que ganaba México, pero habían perdido la final. Aún así, hubo mucha gente que estaba platicando, que estaba emocionada, y fue algo muy especial que ocurrió aquí en el centro de la ciudad. Y en Los Ángeles, Francisco tuvo más o menos la misma sensación. No sabía si estar contento o triste. En ese momento le invadió más la tristeza de que había perdido y de que le habían robado la pelea. Pero cuando fue la premiación y le dieron la medalla y le dijeron: eres el primer medallista mexicano, se acordó que era su sueño haber ganado la medalla
me ganó el sentimiento. Wow. Se acordó que era su sueño por muchos años haber ganado la medalla, que él iba a ser el primer mexicano en ganar la medalla, que ya la tenía en el cuello, que le había cumplido a su mamá, que le había cumplido a toda la gente que lo había ayudado. Francisco Cabañas falleció en 2002, en la edad de 90 años, wow. dejando su gran legado para las próximas generaciones de los boxeadores mexicanos. Bueno amigos, eso fue todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Estoy muy agradecida contigo, Diego, por este recorrido y por esta gran información que nos presentaste hoy. Sí, la historia de Cabañas es muy bonita. Fue la primera medalla para México. Y como decíamos al principio, a partir de esos Juegos Olímpicos, México no ha dejado de ganar medalla. El boxeo, uno Allá al fondo se ve, ¿cómo es La revolución. el de monumento los a la que más ha revolución? dado, junto con atletismo, clavados y taekwondo. ¿Cuál es tu pronóstico para este año en París? Para París, pienso que de 3 a 5 medallas. Oh, No wow, me gusta bueno, dar tanto buen pronóstico. pronóstico. Bueno, Pero según lo que Sí. recordamos, más o menos eso creo que Sí, fue 5 como medallas, tres, pues. 5 medallas se llevó. Creo que enclavado. Sí, enclavado, sí, porque creo que reaccionamos a uno. Sí, pero sí se llevó más o Sí, menos esa clavado. cantidad de medallas. No, bueno, pues predijo bien. Claro, seguramente él está en el mundo del deporte en México y conoce Está bien en qué empapado de- disciplina, está bien empapado de eso y sabe en qué disciplinas está mejor preparado y sabe cuáles son las expectativas. Pienso que clavados puede dar medalla, tiro con Tiro con arco arco, puede ajá. dar medalla y taekwondo. En algún otro deporte Sí. pueden llegar a ganarla, pero no es tan esperado. Son de los mejores atletas del mundo, por eso están en los Juegos Olímpicos, están entre los 8, 10 mejores, pero ya estar entre los 3 es más difícil. Con que siga esa racha de no dejar de ganar medallas, me conformaría, pero de 3 a Por lo 5 menos está estaría en el perfecto. cuadro. Bueno, vamos entonces con toda la porra por México. Y gracias a Kate por dejarme contar esta historia. Bye. Bye. Sí, estuvo muy... Sí, muy bien, muy bonita la historia, no la conocíamos. No, fíjate, Sí. qué ardua, ¿no? Qué difícil, Ujú. cuánto le costó. Y justamente ese tipo de logros son los que más se valoran, que Sí. cuestan, ¿no? Que cuestan, como quien dice, fama, sudor y lágrimas, ¿no? Exacto. De lo difícil que les ha tocado, ¿no? De recorrer ese camino tan tortuoso, tan difícil para llegar, para completarlo. O sea, ¿saben lo que es no poder tener ni siquiera para viajar en ese momento? Sí, No era cosa fácil, ¿no? sí. Y lo que me impresionó también aún más fue lo de las comunicaciones, ¿no? Cómo, Oye, sí, es... pero y cómo de alguna manera resolvieron, bueno, Sí, vamos a hay que hacer de esta enterarse, manera. esto es algo muy importante para México en este momento y tenemos que tener la forma de enterarnos lo más pronto posible. Por eso es que, bueno, hoy en día tenemos el mundo en nuestras manos, Claro, así que el que se queja por cualquier cosita, de verdad hay que pensarlo, ver este tipo de videos, donde dice, oye, pero yo me quejo porque no me llega el agua a tiempo, no sé qué tal cosita, o sea, por favor, si estamos hoy en día más comunicados más que comunicados nunca, que nunca. tenemos todas las facilidades habidas y por haber. Tenemos la Mira, noticia al momento, o al sea, cuando la momento. estamos viendo en desarrollo y el resultado y todo lo vemos al Wow, momento, sí, nada más a través de una pantalla, listo. por eso yo creo que incluso en esos momentos la cosa se disfrutaba más. Sí, Porque, o sea, lo que te cuesta La lo espera. disfrutas. La espera, y o la sea, espera también. no había tanta... Ahora, Sorprendente. eso, el factor sorpresa. En cambio, hoy tenemos todo tan servido, tan a la mano, ¿no? Que Sí, tal vez, o sea, como sabemos que lo tenemos, como que sí que lo disfrutamos menos. Porque sabemos que Así es. tenemos todo un abanico de opciones ya disponibles. Entonces, Sí. eso como que nos hace... no, listo, quiero más. No nos conformamos, sino que vamos en esa carrera. En cambio, estas personas en esa época, miren qué difícil, ¿no? Eso me hace recordar también, recientemente vi esa historia que tampoco la conocía y siendo de nuestro país, tal vez por la edad, ¿no? De un caballo. ¿Sabes que en estos días ganó una de las carreras de la Triple Corona De Estados Unidos. de Estados el Unidos, de Kentucky, carreras de caballo, El Kentucky Derby. el Kentucky Derby? Un venezolano ganó bien, de una buena manera. Entonces salieron videos en YouTube, sobre todo, de la historia de un caballo que justamente le costó muchísimo, ¿no? Hizo una hazaña grandiosa, ganó incluso dos de sus premios de la Triple Corona en el 71, parece que fue que
70, 71, por allí fue la cosa. El caballo, ¿cómo le costó viajar? No pudo. Luego tuvo que viajar como un vuelo de carga con otros animales. Ah, Perdió como bastantes kilos, 40 kilos, una cosa así. Y con todo eso, contra todo pronóstico, el Ganó. caballo ganó y ganó por varios cuerpos de ventaja. O sea, sí. uno está resumido, pero uno escucha la historia y fíjense, se parece a esto. O sea, son de Sí. esas cosas que están predestinadas a ocurrir, que nadie Que a apostaba pesar por de las ello. adversidades, lo logra. Sí, el espíritu Sí. está ahí valiente, guerrero, ¿no? Así es. Bueno, Mundi amigos, claro que disfrutamos muchísimo este tipo de videos. Cosas como esta nos gusta mucho conocer sobre México, la verdad que sí, la disfrutamos. Nos gustaría saber qué opinan ustedes. Como siempre, también los invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y ya saben, dejen ese buen y chingón me gusta. Dejen los comentarios con sus sugerencias y compartan este y cada video de Mundo M&M. Cuídense mucho, Mundi amigos, y nos vemos en un próximo video. Bye, se les quiere.